Hermanos, vamos a hablar de las facetas del bautismo. Dentro de las facetas del bautismo, hermanos, hay unos puntos bastante fuertes, profundos, bonitos, que tenemos que aprender. Y de aquí se desenlaza, hermanos, el que nosotros podamos ser entregados, en el que nosotros nos enamoremos del Señor, de la forma en cómo se dan estas facetas de bautismo, hermanos, de que nosotros podamos entender cómo es que Dios nos bautiza. Y fíjese que dentro de estas facetas del bautismo se habla de llegar a la perfección. Por eso es que va por fases. Y cuando entramos ahí es donde nosotros decimos, qué tremendo es esto, de que nosotros tenemos que sumergirnos. Cuando uno se bautiza, fíjese, hermano, que uno tiene que sumergirse en el agua. Y a la vez de sumergirse en el agua, tiene que uno morir. Y ahí en el sumergirse del agua, se da también que uno tiene que nacer. Mire qué bonito está esto. Mire qué bonito y está importante, que tanto que se lo va a dar en dos partes, porque si me aviento hoy el tema, usted va a decir, pastor, ya nos queremos ir, y entonces yo le voy a decir, no, hay que terminar, y para que se vaya contento y feliz, y que le dé tiempo de rumiar lo que comió, y que el día de mañana, si Dios quiere que estemos aquí todavía, agarrar más todavía, si usted ya digerí lo que me comí anoche, y agarrar otro poco más. Entonces, dentro de estas facetas vamos a ir viendo, son 7 puntos los que vamos a ver. Mire, número 1, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, en el cuerpo. Número 3, en agua. Número 4, en arrepentimiento. Número 5, bautismo en la palabra. Número 6, bautismo en el Padre. Y número 7, bautismo en fuego. Entonces, por eso estamos hablando del tema de las facetas del bautismo. ¿Por qué? Porque de ahí, hermanos, se desprende cómo es que vamos por partes siendo perfeccionados. Y en estas partes de donde estamos siendo perfeccionados, vamos entendiendo que, hermanos, que hay una plenitud y que hay una llenura. Y es una llenura que, al hablarlo así, hermanos, podríamos decir que en cada bautismo hay una llenura. Hay un avance espiritual. Hay un perfeccionamiento. Y entonces usted va a decir, Señor, qué bueno que yo entiendo. Y hoy sí se lo pido con todo el corazón. Ahí dentro usted gima y dígale, papito, por favor, que yo entienda esta palabra y que yo me sumerja en ella para que entienda cómo se da la perfección. Y entonces cuando entendemos cómo se da la perfección, hermano, entonces nosotros podemos decir, hermanos, en los 7 puntos se habla de bautismo. Fíjense, en los 7. Y entonces cuando vamos viendo eso, nosotros entonces decimos, bueno, estamos viendo el primer punto del espíritu, en el bautismo en el Espíritu. Fíjese, mire, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero fíjese que solo este versículo está hablando de 3 bautizos, solo ese versículo. Cuando se observa, dice, bautismo en agua, en arrepentimiento. ¿Y en qué más? En Espíritu Santo y fuego. Son 4, solo ese versículo. Entonces cuando llegamos ahí decimos, bueno, ahora, ¿cómo? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para entrar al otro. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Pero también dice en fuego. Quiere decir que uno traslada al otro. ¿Sí lo observó? El del agua lo lleva al arrepentimiento
¿Y el del arrepentimiento a dónde lo lleva? No. Según este versículo. El Espíritu Santo. ¿Y el del Espíritu Santo a dónde lo lleva? En fuego. Fíjese, entonces aquí va usted a decir, qué tremendo es llegar a entender cómo es que se da la vida nuestra. ¿Sabe usted que la vida nuestra es un misterio? No somos cualquier cosa, hermanos. Mire, hay gente que a veces se llena la boca de decir que los cristianos como que no tenemos nada que hacer y que solo estamos ahí con fanatismos y religiosidades. Pero no, nosotros tenemos mucho que hacer. Y aparte que tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, no es fanatismo ni religiosidad, sino que, hermanos, estamos llegando a un punto de comprensión, de entendimiento, cómo llegar a Dios, cómo conocerlo. Porque en estos puntos también llega usted al nivel de conocerlo y de conocer cómo es que usted está llegando a Él y cómo es que Él está llegando a usted. Y usted dice, esto es tremendo. Dice, si yo me pongo a meditar en este versículo, va a decir usted, esto está fuerte, pero solo este versículo está hablando de una cuadridimensión en bautismo, ¿sí o no? Solo este versículo. Ahora mire, punto 1. Con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque estamos hablando del bautismo en Espíritu Santo. Entonces, si hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, dice que es la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, mire lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y después qué sigue? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está diciendo, y recibirán un regalo de parte de Dios, que es un don. Entonces, ahora, en 1 Corintios 12:4, según la Nueva Traducción Viviente, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces, miren, hermano, ¿por qué el primer punto es ser bautizados en Espíritu Santo? ¿Verdad? Ese es el punto, en el Espíritu Santo. Ser bautizados en el Espíritu Santo. Es como decir, ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y que usted diga, ¿cómo me puedo sumergir yo en el Espíritu Santo? Y cómo el Espíritu se sumerge en mí también. Entonces el verso 2:38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Bueno, primero, arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Fíjese que ese es el primer punto. Y bautícese cada uno, dice, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Está diciendo, para que sean salvos y su forma de pensar cambie, porque la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de forma de pensar. Cambiar de mentalidad, hermano. Entonces imagina que usted diga, ay, en este bautizo yo voy a cambiar de forma de pensar. Mire, hermano, si el ser humano no cambia su manera de pensar, es un necio, es un terco, es un testarudo. ¿Qué más? Entonces tiene que cambiar la manera de pensar de uno para que uno abrace el Evangelio, abrace las promesas de Dios. Bueno, entonces dice después, para que sean perdonados los pecados, pero en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser salvos después de perdonados nuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense lo que nos está diciendo, que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando ya nosotros tenemos el don del Espíritu Santo con nosotros, ¿qué pasa? Entonces empezamos a conocer las distintas clases de dones espirituales que hay. Fíjense que, ¿por qué el bautismo? Para que nos limpiemos de pecados. Porque es así como el Espíritu Santo va a trabajar dentro de nosotros. Si estamos pecando, el Espíritu Santo es obstaculizado. No va a haber libertad espiritual. Entonces, por eso el bautismo y con arrepentimiento nos lleva a que nuestros pecados sean perdonados y a que recibamos a Cristo también, la administración de Cristo. Pero dice, vamos a recibir el don
de las clases del Espíritu para conocer las clases de dones espirituales que hay. Mire, hermano, qué tremendo que cuando uno ya tiene el don del Espíritu en uno empieza a conocer los dones espirituales. Entonces uno se empieza a dar cuenta y empieza a decir, yo tengo este don, yo tengo este otro, y también este otro lo tengo. Entonces usted dice, qué bonito, ahora lo que va a hacer es, ahora necesito activarlos. ¿Cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está moviendo a conocer las clases distintas de dones espirituales que hay cuando empezamos a servir? Si uno no sirve, se puede hasta morir con los dones enmaletados, hermano. Se va a llevar un botiquín, se va a ir embotiquinado para el infierno. No, para el infierno no, usted quiere ir con Dios, ¿verdad? Pero va a decir usted, pero sin nunca haber usado esos dones espirituales, porque usted no pudo conocerlos. ¿Por qué no los conoció? Porque no se llenó del Espíritu Santo. Mire qué importante, bautismo en el Espíritu. Ese es el primer bautismo, en el Espíritu, que está diciendo que debemos de llevar a cabo. Entonces, ahora mire, bueno, seguimos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos llenos. Cuando usted se llenó de algo, ¿de qué habla? Mire, el que se llena de fútbol, habla puro fútbol. El que se llena de comida, dice, recomienda dónde comió. Ajá, sí, así es. El que se llenó de una comida y le gustó, recomienda el lugar donde comió. Y habla del lugar donde comió. Entonces aquí es donde vamos entendiendo. ¿De qué otra cosa se puede llenar uno? ¿Se acuerda usted cuando Pablo le dijo a aquel mago, hijo del diablo, lleno de todo engaño, le dijo? Cuando alguien está lleno de engaño, ¿qué hace? Engañar. Entonces ahora, pero nosotros no estamos buscando llenarnos de eso malo, ¿verdad? Nosotros estamos buscando llenarnos del Espíritu Santo, por eso hay un bautismo del Espíritu Santo, y en el bautismo del Espíritu Santo nosotros tenemos que ser llenos, dice la Biblia, para hablar en otras lenguas. Hermanos, es tremendo, pero ahora vamos al punto, la importancia de hablar en lenguas. Para algunos no es importante y le quitan el énfasis al hablar en lenguas y dicen, ¿para qué si eso ya pasó? Y además, ¿qué sentido tiene que hablen en lenguas? Y empiezan a decir, Pablo decía que él hablaba más lenguas que todos, pero que en la iglesia se detenía a hablar en lenguas. Y empiezan a desanimar a la gente, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el énfasis de que se reunieran para ser llenos del Espíritu Santo? Bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermanos, el énfasis de que hablaran en lenguas? Usted ha leído la Biblia y ha encontrado dónde más habla la Biblia que hablaron en lenguas. ¿Y por qué tenían que seguir hablando en lenguas? ¿Ha leído o no? Porque dice la hermana, para edificarnos a nosotros mismos. Pero otro pasaje donde hable de hablar en lenguas también. Dice que cuando se llenaron en tiempos de Pentecostés, fue para que fueron llenos y salieran a predicar el Evangelio. Bueno, para que salieran a predicar el Evangelio. Por otra parte, donde la Biblia mencione que deben de hablar en lenguas. Mire qué silencio, hermano. Eso lo hago para que usted se interese en leer más la Biblia, porque a veces no se dan tiempo para leer la Biblia. ¿Se acuerda usted cuando el Señor les dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos? ¿Y qué más les dijo? Y hablen en lenguas, les dijo. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué al orar por los enfermos les dijo que oraran en lenguas? Entonces ahí nosotros entendemos que la llenura espiritual nos hace hablar en lenguas porque nos posicionamos de un poder grande del Espíritu Santo donde derribamos al enemigo y destruimos sus armas.
Entonces ahí es donde damos cuenta de por qué hay que clamar, llénanos Espíritu Santo, porque cuando hablamos en lenguas no solo nos edificamos a nosotros mismos, sino que también destruimos las armas del enemigo, y aparte de eso también profetizamos. Entonces ahora vamos viendo el punto, ¿verdad? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas usted no las tiene que imitar. Mire, hay unos que hablan en lenguas así. Alarabasí, 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 alarabasí. Y pues es tan fácil. Usted empieza, alarabasí, alarabasí, y a imitarlas también. Y las lenguas no se tienen que imitar. Usted no tiene que imitar ningún hablado de lenguas de nadie, porque se entiende que si son dadas en la llenura del Espíritu Santo, usted no habla lo que piensa, usted habla lo que le da el Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde vamos entendiendo que hablar en lenguas es un arma espiritual que tenemos también, hermanos, para derribar los poderes del enemigo. Fíjense que hasta cuando estamos ministrando liberación, si el endemoniado viene muy agresivo, nosotros empezamos a hablar en lenguas. Y el demonio, aunque venga con fuerza, ¡pum!, cae, se le va la fuerza. Porque el hablar en lenguas es un poder que se manifiesta, como decíamos, destruyendo las armas del enemigo. Bueno, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ese es. ¿Y qué es bautismo? Sumergirse. ¿Qué más es bautismo? Llenura. ¿Qué más es bautismo? Sepultura de nuestros pecados. ¿Perdón? Sepultura de nuestros pecados. Sepultura de los pecados, ok. ¿Qué más es bautismo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué más es bautismo? Nacer de nuevo. Mire, hermano, cuántos significados de palabras hay en esa misma, ¿verdad? Es empaparnos también. Entonces, mire, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué le pasa a los que se embriagan con vino? Se llenan de vino. Sí, se emborrachan, pero ¿qué más pasa? Se enferman. ¿Ah? Se enferman, dice el hermano. Hombre, deme reacciones que hay. Problemas. Pero, no, otras reacciones. ¿No ve que dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad? Sí. Entonces, cuando ya están borrachos, les agarra una habladera, hermano, pero tremenda. Dicen disparates, dicen groserías, pero también dicen algunas cosas que han hecho, porque se sienten con valor. Entonces fueron llenos. ¿De qué fueron llenos? De vino, de alcohol fueron llenos. Por eso aquí mire cómo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, ¿usted ha conocido borrachines, hermano? Yo he conocido unos que yo les digo, a veces les he dicho, oye, si no se iba a acabar en una noche, tomaste como que se iba a acabar, le digo, pero quisiste tomar todo, se llenó de alcohol. ¿Y qué pasa cuando ya se llena de alcohol? Le agarra una habladera de aquellas. Entonces podríamos decir que se llenó, le dio por hablar mucho, pero habló de disilusiones. No habló en lenguas del Espíritu, ¿verdad?, sino que habló el lenguaje de toda la corrupción y la maldad que hay en la embriaguez del mundo. Entonces, y aquí dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. No se llenen de lo que los desilusiona, sino llénense del Espíritu, dice. Ese es el bautismo del Espíritu, es llenarnos del Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Entonces aquí es donde empiezan las reacciones buenas. Dice, antes sed llenos del Espíritu. El 19, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ora un ratito y empieza a cantar algo y dice, ¿y ese canto dónde lo oyó?
No, lo acabo de recibir. Fíjese que una vez en un congreso de pastores me invitaron a predicar un congreso de pastores. Y el Señor me empezó a dar un canto. Y le digo, mire hermano, cante esto conmigo ahorita. Y el pueblo, y era una bodega grande, hermano, estaba llena. Y todos empezaron a cantar, sin instrumentos, a pura capela. Y hermanos, empezó a haber un derramamiento del Espíritu ahí, tremendo. Empezaron a haber liberados, hermanos, liberaciones. Empezaron a haber sanidades, hermanos. Empezó a haber llenura del Espíritu Santo con el puro cántico. Quiere decir que nosotros tenemos de aprender a entender lo que es la inspiración de cantar algo que no está escrito. De cantar algo que es nuevo, cántico nuevo. La palabra lo dice, ¿verdad? Que el Señor te lo está dando ahí en el momento. Aleluya. Yo te exalto, Señor. Aleluya. Tú eres mi Rey y eres mi Señor. Y usted dice, a ver, ¿de dónde sale? En el momento está saliendo. Por la llenura espiritual. Dice, qué hermoso. Y si a usted le gustó, empieza a escribirlo. ¿Sí o no? Entonces después le pone música. Y dice, qué bonito, hermano. No, que muchos se agarran, hermanos, con cánticos que no son nuevos, ¿verdad? Cantos del mundial. Y pum, le ponen la letra cristiana. Hace poco le decía a los hermanos ahí en Cuernavaca que un evangelista fue a una iglesia donde ya había predicado y había hecho una campaña, muchos se habían convertido. Y entonces, pero a ese hermano le gustaba bromear mucho, pero lo decía en serio. Y empezaron, hermano, dijo el pastor, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano evangelista, que tenemos un rato de no verlo. Y empezaron, bienvenido el hermano, bienvenido el hermano, bienvenido el hermano. Y el hermano se les quedó viendo y cuando le dieron el púlpito les dijo, sinvergüenzas, les dijo, ustedes me cantaron que se mueran los feos, dice. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos los feos. ¿Te imaginas, hermano? Sin vergüenza, así como que un canto de bienvenida. Mire. Entonces ahora podríamos decir que hay gente que al no estar llena del Espíritu, se le viene cualquier ocurrencia, ¿verdad, hermano? Pero no algo dado por el Espíritu. Fíjese que en la inspiración de la llenura del Espíritu Santo, hasta los dedos cantan. Y entonces dice usted, qué linda se oye esa trompeta, qué bárbaro. Qué lindo lo está usando. Y la gente siente que Dios le está hablando a través del movimiento de los dedos en una trompeta. Por eso es que, hermanos, el equipamiento, la preparación, el ejercicio, la práctica de mejorar el tocar un instrumento o de afinar la voz, tiene que ver mucho. Porque hasta la Biblia dice que si el sonido de la trompeta es incierto, dice, nadie se preparará para la batalla, dice. Entonces quiere decir que los sonidos tienen que salir en acordes finos, bien tocados, hermano. Mire qué bonito, qué hermoso que yo diga, qué bárbaro. Por eso es tan importante, hermano, cada día prepararse uno en lo que quiere servir. ¿Quieres que Dios te use? Amén. Dile, Señor, dime en qué me preparo. Y lléname el Espíritu Santo para que sea una bendición cuando yo toque. Mire, hermano, o cuando yo cante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, quiere decir que el primer punto a hablar hoy es la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, yo me siento contento de llegar al culto y oír que Dios está usando sus vidas. Digo, qué hermoso.
De veras, qué glorioso. Y que las hermanas de danza y los hermanos de coros también dan sus gritos que derriban fortalezas. Amén. Que derriban el poder del enemigo y que liberan los ambientes. Sí, amén. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Siendo bautizados con el Espíritu Santo. Me sumerjo en el Espíritu. Me empapo del Espíritu. Mire qué importante. Bueno, sigamos ahora. Punto 2. Comprometerse, identificarse con el cuerpo. Es así, usted, comprometerse, identificarse con el cuerpo. A ver, dígalo. Comprometerse, identificarse con el cuerpo. Usted va a decir, ¿con cuál cuerpo? A ver. ¿Con mi cuerpo? ¿O con qué cuerpo? Con el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿y quién es el cuerpo de Cristo? Mire, hermano, comprometerse, identificarse con el cuerpo. Híjole. Que Dios nos ayude a saber hablar, ¿verdad? Le pido a Dios a veces que hay cosas que no deba decir. Pero hablando de nuestro cuerpo, sí veo que a veces no nos identificamos con nuestro cuerpo. ¿Verdad que no? Si es posible, queremos un espejo atrás y otro adelante, ¿verdad? Y uno aquí y otro aquí, ¿verdad, hermano? A ver, se para aquí, se ve aquí, a ver si veo para atrás. ¿Estoy bien? No me estoy poniendo boludito. Mire lo que va pasando, cómo identificarnos, cómo comprometernos con el cuerpo. Ahora, hablemos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo comprometernos, identificarnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Oiga eso, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué tremendo, hermanos, que para poder identificarnos, comprometernos y identificarnos con el cuerpo de Cristo, tenemos que beber el espíritu. No solo beberlo, empaparnos del espíritu. Y entonces cuando llegamos ahí decimos, estoy lleno por dentro y empapado por fuera. Por eso cuando el Señor habla de que va a ver a la amada, hermano, y dice que le dice, ábreme, amada mía, hermana mía, le dice, ábreme, porque mis cabellos están mojados por la lluvia de la noche. Y también le dice que está empapado por las gotas de la lluvia. Y cuando usted lee eso, entendiéndolo, dice, está hablando de cómo tener razonamiento. Pero está hablando también de cómo conocer doctrina. Y entonces dice usted, qué bárbaro. Entonces cuando hablamos de cómo comprometerme y cómo identificarme como el cuerpo de Cristo, necesito yo que estar bautizado en un cuerpo. Porque aquí dice, porque en un solo espíritu fuimos todos, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde dice? En un cuerpo. En un cuerpo. Usted dirá, hermano, se me hace difícil entender cómo fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí es donde llegamos al punto. Para que fuéramos bautizados en un cuerpo, tuvimos que haber entrado en el Espíritu. Y el Espíritu en nosotros. O tuvimos que entrar en Cristo y Cristo en nosotros, ¿sí o no? Entonces ahí se cumple Apocalipsis 3:20 o 21, creo que dice. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entraré a Él y Él entrará a mí. Entonces ahí es donde empieza el cambio, hermanos, de naturaleza. Si nosotros no tenemos esa experiencia,
Por eso es que, miren, hermanos, es triste decirlo. A veces yo le digo al Señor, muchas veces he cometido muchos errores porque veo las cosas que están pasando y me voy con el machete de una vez a cortar de gajo. Y dice el Señor, no, hombre, es que no es así. Tienes que aprender cómo tratar eso. Mire, yo he llegado a un punto que yo le he dicho al Señor, tú me has dado dones que a veces me ha ido de un solo con ese don y con el otro también, y no, tengo que entender cómo manejar las situaciones que estoy viendo. Y hermanos, es que ese es el asunto de tener dones. Por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo para saber manejarlos. Ahora, cuando llegamos al punto de comprometernos, identificarnos con el cuerpo, tenemos que decir, a ver, hermano, párate aquí. Quisiera que estuviéramos en un mismo espíritu, pero siento que no podemos. Quisiera que pudiéramos comunicarnos bien, pero no nos podemos comunicar bien. Quisiera que estuviéramos en un mismo acuerdo, pero siento que tú no estás de acuerdo conmigo. Miren, hermano, yo a veces llego a lugares donde a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Estuvimos aquí, pero siento que estos hermanos no se identifican con nosotros. Y están en la iglesia, pero no se identifican con nosotros. Son caprichosos, quieren hacer lo que ellos dicen, no reconocen una cobertura, ni se sujetan, no obedecen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguien así? No se está comprometiendo, ni se está identificando con el cuerpo. Cuando usted se identifica con el cuerpo, usted se compromete. Cuando usted no tiene identificación, no se compromete porque usted dice, no soy de aquí. Entonces ahí donde llegamos a la situación. Tienes que aprender a entender cuándo es que uno se compromete, cuando uno se identifica. ¿Qué pasó con aquellos que fueron a aprender a Jesús, hermanos, junto con Judas? ¿Cómo les dijo el Señor? Ellos dijeron, el Señor les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Y qué dijeron ellos? A Jesús de Nazaret, dijeron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué pasó cuando dijo yo soy? Se cayeron. Y volvieron a llegar. Y Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y él volvió a decir, yo soy, y pum, otra vez al suelo. No se podían sostener de pie delante del Señor cuando Él hablaba. Y fíjese que esto es como el que no se puede sostener cuando Dios está hablando la palabra, se duerme. No puede sostenerse. Eso quiere decir que no se está identificando con el Señor. Por eso es que hasta la Biblia dice que tenemos que estar de pie. Tenemos que estar de pie cuando oigamos al Señor. Entonces cuando uno no se identifica, hermanos, no se sostiene. Cuando Él dijo, yo soy, pum, al suelo. No se podían sostener. Entonces aquí vamos entendiendo que el que nosotros, hermanos, lleguemos al punto de identificarnos con el cuerpo, esa es una ganancia grande, porque usted dice, no, yo soy de aquí, esta es mi casa, de este cuerpo soy, aquí me puso el Señor, soy miembro de este cuerpo. Si yo me enfermo, ellos se enferman. Si yo me alegro, ellos se alegran. Mire, hermano, ¿va entendiendo ahora? Bueno, entonces dice, todos en un cuerpo, dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, si se nos dio a beber de un mismo espíritu, tenemos que identificarnos. Sea de Japón, sea de China, sea coreano, sea mexicano, hermanos, sea venezolano, sea colombiano, sea americano, sea europeo, tenemos que identificarnos. Por eso es que cuando nosotros nos movemos a algún lugar y conocemos pueblo de Dios, decimos, qué lindos hermanos, nos identificamos. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque nos dieron la misma bebida espiritual. Mire, sigo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza, dice, del cuerpo. ¿Quién es Él?
Cristo es la cabeza del cuerpo, que es el cuerpo que es la iglesia, dice. Dice, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2:1. ¿Qué pasó? Estaban todos unánimes. ¿Qué es estar unánimes juntos? Estar en un pensar. Unidos en un solo cuerpo, unidos en un mismo sentir, unidos en el mismo acuerdo. Mira, es como que yo diga, ¿cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. No dijeron amén, ¿verdad? No. Entonces yo les decía en Cuernavaca, ustedes, yo les digo, digan gloria a Dios, y dicen amén, les digo. No estamos de acuerdo. Es para que vea algo sencillo, y usted dice, gloria a Dios. Estamos en el mismo espíritu. Entonces yo le digo, diga gloria a Dios, usted dice amén. No, hermano, no estamos en el mismo sentir. No estamos en el mismo espíritu. Entonces ahora, por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros, dice, el mismo sentir, dice, que hubo en Cristo. ¿Por qué tiene que haber el mismo sentir? Porque nos dieron a beber del mismo espíritu. ¿Ahora sí está entendiendo? Estaban todos unidos. Y eso es lo que pasa. Cuando una iglesia no está unida, hay mucha división. Hay muchos desacuerdos. Hay muchas contiendas. Hay muchas murmuraciones. Entonces tenemos que llegar a un mismo sentir todos. A eso se le llama unidad del cuerpo. Identificarse con el cuerpo. Y que usted diga, no, pero es que este no tiene el mismo nivel que yo tengo, yo soy universitario, ni la primaria terminó, y por eso no es del cuerpo. Pregunto, ¿por eso no es del cuerpo? No, sí es. Y los menosprecian algunas veces, están en un error grave, no estamos unidos. Hermanos, qué triste que hasta los políticos allá afuera dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, ¿sí o no? Ellos hablan de unidad. Ahora, en la iglesia tenemos que hablar de unidad. Dice, ¿cómo estaban todos? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. No, ahí no dijeron juntos, pero no revueltos, ¿verdad? No, ahí dijeron unidos y juntos. Y entonces fue cuando vino el Espíritu Santo y lo llenó. Mire, en un cuerpo. No en 2 ni en 3 cuerpos, en un cuerpo. Por eso, cuando alguien se casa, ¿qué viene a hacer? Una sola carne con su pareja. Ya no son 2, dice la Biblia, ¿verdad? Sino uno solo. Porque tienen que llegar a acuerdos de unidad. Tienen que llegar a comprometerse, a saber identificarse cómo debe ser su unidad, hermanos, para que sean un solo cuerpo. Entonces, mira, aquí llegamos al punto entonces. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Amén. Entonces usted dice, qué tremendo, hermanos, que nosotros tengamos que llegar a ese punto de decir, no. Mire, es que cuando llegan, hay gentes que llegan a la iglesia, ¿cómo dice? Entonces dice, hermanos, ¿saben qué? Queremos hacer un programa de aseo en la iglesia. Y hay algunos que dicen, no. Si yo ni en mi casa arreglo la cama. Pero eso lo digo yo, porque aquí no hay hermanitas así, ¿va? Ni hermanitos así, ¿va, hermano? Eso lo digo yo para que los de allá afuera oigan. Fíjense. Si ni en mi casa hago la cama. Y también quien lave las ollas, hermano. Sí, ni mi plato lavo en mi casa. ¿Y cómo que voy a ir a otro lado a lavar ollas? No, entonces le decimos, si usted quiere pararse aquí, tiene que pasar por el departamento de humildad. ¿Y cuál es el departamento de humildad? Lave los baños, trapee el piso, barre el lugar donde están las sillas, barra los papeles que los hermanos siempre tiran cuando se suenan la nariz, que no lo echan en el cesto de la basura y donde caiga lo botan.
Hoy sí es como dijo aquel, como se hija, dijo. Sí. Fíjese, hermano. Está serio, ¿verdad? ¿Qué situaciones, hermano? Entonces quiere decir que para que seamos un solo cuerpo, tenemos que pedirle al Señor que nos llene el Espíritu para que aprendamos a ser unidos. Mire, a veces hablo con hermanos y le digo, tienes que aprender a reconocer autoridad. Se los digo y le digo, mira, yo he sido pastor. Y tal vez a donde me dicen, te vas a sujetar a él y vas a obedecer lo que él te diga. Amén. Fíjese que una vez llegué a una iglesia de un pastor que nunca predicaba. Pero llegaba a su iglesia y decía, hermanito, ¿qué quiere que haga? Ay, hermanito, no me diga eso, me hace sentir mal. No, pues yo estoy aquí bajo sus órdenes. Y sabe que cuando uno se une a ser uno en el cuerpo, uno tiene que aprender a obedecer y a sujetarse. Y si uno no reconoce eso, entonces uno no está llegando al sentido de lo que es la unidad del cuerpo. Reconocer autoridad. Por eso aquí dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Y la iglesia a quién está sujeta? A Cristo. Pero también a las autoridades que Cristo delegó. Y si usted dice, no, yo solo a Cristo. No reconozco pastor, no reconozco apóstol, no reconozco profeta, no reconozco maestro, no reconozco evangelista. Solo a Cristo. Entonces ahí llegamos a una situación que no estamos conociendo ni identificándonos con la unidad del cuerpo. ¿No ve que hay unos que dicen, mi pastor es el Espíritu? Y no reconocen las autoridades puestas por Cristo. Entonces ahí es donde ya no hay unidad, hay división. Porque hay gente que por no conocer las Escrituras no entra en la unidad del cuerpo. Entonces ahí es donde llegamos al punto, ay, mire hermano, no iba a llegar ahí, pero el Señor me está llevando ahí al Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Y pone el ejemplo de la cabeza, hermano, sumo sacerdotal. Es como el buen óleo que baja de la cabeza por la barba de Aarón. Fíjese que al hablar eso está hablando de, si queremos estar unidos, mire, el aceite va a bajar así, pero va a bajar de la cabeza para la barba. Está hablando de la unidad de los ministerios. Y va a bajar al cuerpo, los miembros de la iglesia. Y va a llegar hasta el borde de las vestiduras. Entonces, ¿cómo lo llama el Salmo? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando se logra esa unidad, reconociendo autoridad bajo la unción. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, entonces decimos, a la unidad nos trae, ¿qué nos trae? Delicia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en unidad. Es bueno y hay una delicia en medio de eso, porque estamos entendiendo el deleite de la unidad. Fíjense, hermanos, que llegar al deleite de la unidad del cuerpo es bonito y es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un lugar donde está el cuerpo de Cristo y usted dice, ay, hoy no fui al culto, cómo me duele no haber ido. Y llega alguien y le dice, vieras qué lindo nos habló Dios, y vieras qué bonito se manifestó el Espíritu Santo. Ay, y vieras, varios hablaron en lengua, fueron llenos. Ay, ¿por qué no fui? Y dice, ay, lo que me perdí. Y extraña la unidad del cuerpo. Pero cuando no hay unidad, no extraña. Le da igual si viene o no viene, porque no ha entendido el deleite que causa la unidad del cuerpo. Y no solo eso, las ministraciones que se reciben dentro de comprometerse. A ver, ¿dentro de qué? Comprometerse e identificarse con el cuerpo. Bueno, sigo. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban?
y tenían en común todas las cosas. 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Miren, hermano, lo que es entender, identificarnos con la unidad. Esto es identificarnos con la unidad del cuerpo. Tener en común todas las cosas. Cuando un miembro padece, todos padecemos con él. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bonito, ¿verdad? Eso es llegar a la unidad. Mire, yo le decía hace poco a los hermanos, cuando yo sé que alguien trata mal a su esposa o a algún familiar, a mí me duele. Si es oveja de esta casa, me duele porque yo los veo como hijos. Y digo, no se vale. Y empiezo a orar. Señor, haz justicia. Señor, manifiéstate. Defiende a tus hijos. Por favor, Padre, tú eres bueno y justo. Y hasta llora uno en la presencia de Dios porque nos une ese espíritu que Dios nos ha dado. Nos une la llenura del Espíritu Santo. Nos une, hermanos, el que ya nos identificamos con el cuerpo. Ay, hermano, yo a usted lo veía bien gruñón, le dicen a uno, ¿eh? Pero ya veo que no es así, hermano. Ay, hermana, yo la veía a usted toda desgreñada. Ah, no, no es desgreñada. Pero no es así, dice, ¿verdad? Pero el asunto es llegar a este punto, hermano. Entender que a veces habían cosas que nos frenaban y nos separaban de la identificación del cuerpo de Cristo para llegar a la unidad. Y cuando nos damos cuenta cómo es identificarnos con el cuerpo, que es a través de una unidad en el Espíritu. Por eso dice la Biblia que debemos llegar a la unidad de la fe. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Bueno, entonces se imagina, llegar a esta unidad, entonces dice la Biblia que llegar a identificar lo que pasa, que nos unimos de tal manera, hermanos, que nos hacemos uno. Por eso dice la Biblia que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y tenemos el ejemplo en nuestro cuerpo, hermano. Que usted diga, ay, siento un dolor por acá. Ay, pero ya hasta la cabeza me está doliendo. Dice. Ay, ya hasta las uñas me duelen, dice. Es que es parte del cuerpo todo. Si uno se duele, todo el cuerpo se empieza a doler, ¿sí o no? Bueno, ahora mire, un ejemplo. Si le duele aquí, ¿qué pasa? ¿Se duele todo el cuerpo? Hasta fiebre le daba, hermano. Es para que entendamos cómo es la unidad. Que cuando un miembro sufre, todos sufrimos con ese miembro. Y si un miembro se goza, todos nos gozamos con ese miembro, ¿eh? Bueno, entonces, ese es el punto de llegar a entender lo que es el bautismo en el cuerpo. El bautismo en el cuerpo. Que usted diga, hermano, el cuerpo tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. De manera que lleguemos a entender lo que es la unidad que nos tiene que identificar como el cuerpo de Cristo. Y que tenemos que entender cómo llegar a ser uno solo. Y entonces vamos a empezar a vencer las diferencias que hay, ¿verdad, hermano? ¿Se ha fijado que cuando nosotros llegamos a un lugar y como que no somos aceptados todavía, ¿verdad? Y cuesta un poco, sentimos el rechazo, como que no hay afecto, como que hay desprecio y cosas así, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a ser aceptados, y qué bonito, ¿verdad? Dice, ay, quiero estar en la iglesia, quiero estar con los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya nos identificamos. Y fuimos bautizados, ¿dónde? En el cuerpo, no fuera del cuerpo. Entonces, como somos parte del cuerpo, tenemos que entender la unidad. Y mire, quiero hablar un punto más, el 3. Y ahí voy a terminar. Y dije que no iba a hablar más para que no se me vaya a pasar más tiempo, ¿eh? Bueno, bautismo, inmersión, ser teñidos, sumergidos.
Mire este bautismo, hermano. Inmersión, ser teñidos, ser sumergidos. Fíjese que el apóstol hablaba de una palabra y es una palabra que también dentro de una enseñanza que tuvimos que dar, se habla, hermanos, de la palabra tolá, que es una palabra que habla de la forma en que somos teñidos. Usted va a decir teñidos. Bautizar significa teñir, hermano. Hoy sí va a decir usted, híjole, casi como aquello que cuando llega la envidia, ¿cómo es que dice el dicho? Que si la envidia fuera tiña, ¿cómo dicen? Todos estaríamos tiñosos, ¿verdad, hermano? Pero aquí no es de estar tiñosos, aquí es de estar teñidos. Teñidos, no tiñosos, ¿verdad? Sumergidos significa, hermanos, inmersión, ser teñidos. Teñidos. Y fíjese que ahí entra esa palabra, creo que es griega, tolá, que hay un gusanito que se amarra a un árbol y ahí muere. Y cuando muere, suelta una tinta de color rojo con el que tiñen la ropa y le dan el color que debe tener. Por eso es que la Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Pero también está hablando de la enseñanza que cuando Cristo muere en la cruz, derramó su sangre y fuimos teñidos de color rojo. Entonces, por eso es que llega al punto de que la palabra bautismo significa también teñidos. Quiere decir que, hermanos, cuando llegamos a este punto del bautismo, llegamos al punto de entender que nosotros tenemos un cambio de naturaleza en este bautismo. Mire, por eso vamos a leer Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hagamos lo que no dice la Biblia, hagamos lo que dice la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo, dice, bautizarlos. Y en el bautismo pasa algo, hermano. Tiene que cambiar nuestra naturaleza. Si no cambió, entonces hay que decirle que no te arrepentiste. No cambió tu manera de pensar. No renunciaste al pecado. No te tiñeron. Identifique bien la palabra. No estoy diciendo no te hicieron tiñoso. No estoy diciendo no te no te tiñeron, no te dieron el color, pues, que necesitabas traer como nueva criatura. Como nueva criatura. Amén. Amén. Por tanto, id y haced discípulos. Eso está hablando que al que lo visten de una forma, hermanos, que no se la va a poder quitar ese color. Porque eso lo va a identificar como una nueva criatura, pero lo va a identificar también como alguien que ya nació. Fíjese qué importante. Entonces usted diga, ¿y en el bautismo qué pasa en el bautismo en agua? Bueno. Romanos 6:2, 6:3, 6:4. Mire lo que dice. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese que aquí está hablando de un bautismo. Los romanos pensaban que pecando abundaba la gracia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dijo, en ninguna manera, dijo. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él si ya morimos? Entonces aquí llegamos al punto. Para el bautismo significa muerte, pero también significa sepultura. Fíjense que yo meditaba en estos versículos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted, si solo se muere, pero no nace,
no hay nueva criatura. Entonces aquí habla las dos cosas. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahí está el punto, hemos sido bautizados en su muerte? Oye, hermano, bautizados en Jesús, ¿cómo está eso? A ver si alguien de aquí me lo puede explicar. Bautizados en Jesús. ¿En su nombre? Bautizados en Jesús. Bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte fuimos bautizados. Esto va a decir, ¿cómo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Cuando somos bautizados, sepultados. Porque muere al pecado. Por el bautismo, dice. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿dónde? ¿Cómo? Vida nueva. En vida nueva. Ahora, pero ¿cómo que en Cristo nos bautizaron? Mi hermano, ¿usted sabe cómo va a ser el arrebatamiento? Pues aquí dice lo que está diciendo, aquí dice una palabra. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ajá, pero lo que estoy yo hablando es cómo es que fuimos bautizados en la muerte y fuimos bautizados en Cristo. ¿Usted sabe que hay mujeres que se les muere el bebé adentro? Sí. Y por poco y se mueren ellas también, pero el bebé se muere adentro. Entonces, para que nosotros tengamos una muerte verdadera y cambiemos, es que morimos por Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí, el morir es vivir. Y él dijo también que para él el morir, ¿qué dijo? Era ganancia. Señor, me muero en ti. Bautismo. Me sepultan porque me morí en ti, Señor. En Cristo. Entonces, ¿ahora qué dice? ¿Resucitamos? Mira, hermano, ¿es un misterio, sí o no? Porque nuestra vida, dijo Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Entonces ahora, el apóstol pone un ejemplo, hermano. Estaba hablando de un tema, no me acuerdo qué tema estaba hablando, pero decía, mire, se lo voy a ilustrar así, decía. Si veo que hay mujeres que se van embarazadas a Estados Unidos y lleva su pasaporte, dice, pero solo de ella, no del bebé, dijo. Pero el bebé, ahí va, pero no lleva pasaporte. Pero pasa porque va dentro de ella. Entonces, cuando nosotros nos vayamos en el arrebatamiento, no vamos a ir dentro de Jesús. Entonces, por eso es que hay bautismo en el Hijo y hay bautismo en el Padre. Mire cómo está eso. Usted va a decir, híjole. Dice que en aquel día, cuando el Padre haya sujetado todas las cosas, dice, también el Hijo se sujetará al Padre. Y se someterá al Padre. Por eso es que dice que el Padre y yo. ¿De dónde salió el Padre? Pues eso es un misterio. ¿De dónde salió el Padre? Del Altísimo. ¿Y de dónde salió el Hijo? ¿Y de dónde salió el Espíritu Santo? Pero dice
somos. Entonces, todos regresan, ¿verdad? Y entran de donde salieron. Entonces nosotros tenemos que entrar de donde salimos. Y vamos a llegar al Padre dentro del Hijo. Entonces por eso es que al hablar nosotros de las facetas del bautismo, estamos hablando cómo entrar al Espíritu, cómo entrar al Hijo, cómo entrar al Padre, y sabe también cómo entrar a la palabra. Ya casi estoy dando todo el tema, hermano. Ya no lo doy mañana, hermano, así, no. Pero mire, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautismo en muerte. Entonces usted dice, hermano, yo no sabía que ese bautismo, sí, porque cuando bajamos a las aguas morimos. Amén. Y somos sepultados. Pero ahí mismo se da otro milagro, hermanos, que es un misterio. Por eso cuando Jesús le habla a Nicodemo, le digo, ¿no te he dicho que el que no naciere, ¿de qué? De agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos? Entonces nosotros tenemos que ser bautizados en espíritu para nacer de espíritu, pero también tuvimos que ser, hermano, morir en las aguas para nacer ahí en las aguas. Por eso tenemos el ejemplo de la mujer. La iglesia es una mujer que da a luz hijos a través de rompimiento de fuente, a través de agua. Entonces aquí es ahora donde llegamos al punto, mire, dice, habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, pero ¿cómo dice? Como Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué resucitó? Por la gloria del Padre. Ahora, cuando a Cristo lo crucifican, ¿nos llevó a la cruz a nosotros o no nos llevó? ¿Ah? ¿Nos llevó a la cruz? Sí, porque dice que cargó por todos nuestros pecados. Morimos con Cristo. Fuimos bautizados en muerte. Por eso es que nosotros tenemos que morir al pecado, hermanos. Y mire, por eso es que usted, cuando usted ve que hay algo por ahí en su vida, que un espíritu inmundo, que malicias espirituales, que hace quiere enamorar a la esposa del hermano, sin vergüenza, no lo haga. Usted, mire, ya le estoy diciendo lo que no va a decir, ¿verdad? Pero, ustedes no me hagan reír, hermano, estoy predicando. Bueno, llegar al punto de que tiene que uno que entender que se tiene que consagrar, santificar e ir desechando el pecado, porque uno ya murió al pecado. Entonces, si ya murió al pecado, ya no le tiene que dar vida al pecado. Por eso es que Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado? No. No porque abunde la gracia, no. La gracia de Dios no abunda pecando. La gracia de Dios abunda cuando obedecemos, cuando morimos al pecado y cuando nacemos a nueva vida, a un nuevo nacimiento. Por eso es que, hermanos, yo siempre he dicho, no tratemos de cambiar a nadie por terapias, hermanos, ni con regañadas, ni con jalones de orejas, ni con desgreñadas, ¿verdad? Si queremos que alguien cambie, hagámosle entender el sacrificio de Cristo, hagámosle entender la vida de Cristo, hagámosle entender la muerte de Cristo, hagámosle entender la resurrección de Cristo. Entonces va a decir, entonces yo ya nací de nuevo, yo ya morí al pecado, entonces yo tengo que dejar todo eso, hasta las malas amistades tengo que dejar, pero no porque te lo prohibamos nosotros, sino porque estás entendiendo la palabra, que es morir al pecado. Sí, entonces va a decir, ay, sí, hombre, sí, la verdad, hoy peco y ya no me siento a gusto, dice. Me siento mal. Y hasta digo, ay, qué hipócrita soy. Ay, qué sinvergüenza me volví. Amén. Amén. Sí, hermanos, pasa eso. Dígame, ¿le pasa o no pasa? Sí, amén. Amén. Se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Antes no se sentía mal. No. ¿Pero por qué se siente mal? Porque ya es una nueva criatura, ya nació de nuevo. Resucitó, dice, el Hijo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros resucitamos al ser bautizados y entramos en una nueva vida. Si yo le pregunto aquí a algunos, a ver, ¿cómo eras tú
Mentiroso. Me echaba mis puritos de marihuana escondidas de mi esposa o de los demás. Andaba haciendo cosas indebidas. Estiraba la mano cuando el patrón no me veía. Y agarraba lo que no era mío. ¿Y ahora? No. Ya cambió mi vida. ¿Ya cambió tu vida, hermano? Hermana, ¿ya cambió tu vida? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano. Porque así como el Padre resucitó al Hijo, también nos resucitó a nosotros, nos dio vida nueva. Mire, cuando yo tengo hermanos que sirven aquí en Cuernavaca, en la iglesia, y yo veo que andan haciendo algo indebido, yo lo llamo, ven para acá. No está bien eso. No es correcto. Si estás sirviendo, estás dando un mal testimonio. Va la advertencia ahorita, la otra, te quito el privilegio y te siento. No sirves más. Hasta que de veras entiendas y te arrepientas. ¿Por qué, hermano? Porque a veces hay gente que lo quiere culpar a uno como pastor. Ah, no, que el pastor. Ah, no, que el pastor. ¿Por qué no dicen? Ah, no, porque yo he andado de briago. Ah, no, porque yo he andado de infiel. Ah, no, porque yo he andado mal. Al pastor culpan. ¿Sabe que eso no es ser sincero con uno mismo? Por eso es que uno tiene que morir. Y entonces decir, no, yo soy el culpable. Yo estoy mal. Yo tengo que lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero. Y me tengo que consagrar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Eso quiere decir que hay que morir al pecado, hermano. Y terminamos aquí, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. No solo es que te mueras, dejo claro, no solo es que te mueras en el bautismo, sino que también resucites, porque si mueres y no resucitas, entonces vas a seguir pecando. Si resucitas, entonces tienes la experiencia de la nueva vida. A mí no me pueden contar. ¿Te pueden contar a ti? ¿Verdad que no? Ya experimentaste a Cristo, ¿verdad? Sí, amén. Eres nueva criatura, ¿sí o no? Amén. Y ya dices, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es caminar con el Señor. Amén. Ahora miren, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que, hermanos, mediante la fe en el poder de Dios, quiere decir que uno tiene que aprender a creer que fue Dios quien lo hizo. No fuimos nosotros. No porque ayunamos nos levantó, no. Es porque su poder se manifestó y hemos creído en su poder. Esa es la fe. Por medio de la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Ahora, 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bautismo en agua. Amén. Morir, nacer de nuevo. Morir, nacer de nuevo. Ya dijo Pablo, el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Ya no pienso con mi tatema. Ahora pienso con la mente de Cristo. Amén. Ya no vivo yo. Ahora tengo la mente de Cristo. Por eso es que pienso mejor, razono mejor, entiendo mejor. Tengo la mente de Cristo. Usted puede ponerse la mano y decir así, yo tengo la mente de Cristo. Aleluya, hermano, mire qué privilegio. ¿Y cuánto le costó? El sacrificio de Cristo en la cruz. Eso costó, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. A nosotros no nos costó nada. Cuánto amor, ¿verdad, hermano? Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso me gusta mucho un canto que dice, soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre, las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Mire qué lindo, ese soy yo. Amén. Qué lindo, hermano. Usted puede decir, más que vencedor.
Más que vencedor. Ese soy yo. Más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura. Qué bueno es Dios, hermanos. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Hermanitos, identifiquémonos bien con el cuerpo. Pidámosle al Señor, Señor, permíteme darle muerte a toda cosa mala que venga a mi vida. Así es, amén. Y que yo me presente ante ti, Señor, como una nueva criatura. Como alguien que ha entendido su bautismo en agua, ¿verdad, hermano? Amén. Ahora está entendiendo su bautismo en agua. Sí, Ese es el bautismo en agua. Morimos, somos sepultados, nos da nueva vida el Señor. No cambiamos con nuestras fuerzas. Fue Dios el que nos cambió. Nos dio una nueva vida. Póngase de pie. Digámosle, Señor, gracias. Gracias por amarnos.